Gracias por la invitación para participar de esta reunión del observatorio y en la LADI. De alguna manera estoy muy vinculado, por razones de edad probablemente, a la LADI y a su evolución. Y tengo la sensación de que está cada vez más firme en mí la idea que la LADI no es el pasado, sino que es el futuro. Y el pasado lo viví muy intensamente gracias a una situación fortuita que el secretario general de la LALC consideró que yo podía ser un asesor ad hoc de la Secretaría en la negociación del Tratado de Montevideo, de lo que fue luego el Tratado de Montevideo de 1980. Y tuve la oportunidad de participar muy activamente allá en Acapulco, en la redacción del tratado. Y esto es lo que hace que esté más que convencido, y vamos a elaborar un poco sobre esto, de que la LADI tiene un lugar muy importante a ocupar en el futuro, precisamente por el contenido del Tratado de Montevideo de 1980. Es algo así como que está hecho a la medida de lo que vamos a necesitar de ahora en más entre nosotros en América Latina y en las relaciones de América Latina con el Asia-Pacífico, con la Unión Europea y con otras grandes regiones. Ignacio ya se refirió al contexto internacional global, a los cambios que se están produciendo en ese contexto. Hace no muchos días, en un seminario muy bueno, por cierto, en el INTAL, que algunos de ustedes participaron, Enrique Iglesias usaba una palabra para caracterizar el actual contexto internacional en el cual nos movemos. Y esa palabra era incertidumbre. Fuertes incertidumbres marcan el contexto internacional. Es muy riesgoso hoy hacer pronósticos sobre cómo van a evolucionar las cosas. Lo único que se tiene relativamente claro es de que algunas de las características de ese contexto internacional de las últimas 2 décadas, digamos, se van a mantener. Lo que no necesariamente se va a mantener es la idea de gobernanza global y de gobernanzas regionales. Esas características sabemos que son un fuerte crecimiento poblacional, pero no solamente de gente en el mundo, sino de países y sobre todo de consumidores de clase media urbana, particularmente en el Asia. Y eso va a continuar, eso no va a cambiar. La otra característica que va a continuar, no va a cambiar, eventualmente se va a acentuar, es de que son pobladores, países, consumidores, gente, cada vez más conectados. Vamos a seguir cada vez más conectados. A veces eso puede ser muy buena noticia. A veces puede ser la explicación del problema. Y la tercera característica es de que es un contexto internacional muy dinámico. Muy dinámico. Te vas a dormir y a la mañana siguiente las noticias del diario te ponen de manifiesto que las cosas han cambiado de una manera que incluso no las habías imaginado. Muy dinámico que en parte puede deberse al factor tecnológico, pero también muy dinámico, y ojo que esto es un tema fundamental, incluso para nuestro análisis, en el humor de la gente. Podemos estar cada vez más conectados, pero el humor de la gente por momentos
puede hacer las cosas mucho más complicadas que las que habíamos imaginado. Por ejemplo, una tendencia al pesimismo, al escepticismo, o para ponerlo en términos más directamente vinculados a aquello que un especialista francés, Dominique Moisy, denominaba la geopolítica de las emociones. Entender lo emocional pasa a ser casi tan o más importante hoy que entender lo tecnológico. Un mundo muy conectado, gracias a la tecnología, con gente con mucha frustración, humillación o bronca, puede ser un mundo altamente complejo y complicado. Yo creo que eso explicaba el que Enrique, que siempre ha sido un optimista desaforado, Enrique Iglesias, usara la palabra incertidumbre. Digo esto para referirme un poco más concretamente ahora al tema que se me ha pedido, que es el de las implicancias para nuestra región, yo diría para nuestra región y para la relación de nuestra región con el mundo, de lo que está pasando en la región de Asia-Pacífico. Que es una región, Asia-Pacífico, que también está muy expuesta a esa dinámica de cambio que estamos observando en todo el mundo. Es una región que, si la vemos en un foco particular, como puede ser alguno de los países, China. Estaba releyendo los otros días un libro de 1965 de un francés que titulaba el libro En 30 años China, que de alguna manera señalaba que es posible predecir la evolución de países que además tienen una larguísima historia. China. Tomemos como Asia, el Asia que se está de alguna manera integrando, el RCEP, que es distinto al Asia que se integra con liderazgo de no asiáticos, como puede ser el TPP. De alguna manera, en lo que es estrictamente asiático, sí podemos seguir observando esa característica de la integración en Asia, de la metodología de integración en Asia, que es el bottom-up, de abajo hacia arriba. El no seguir modelos foráneos. En los 60, en los 70, en los 80, era muy difícil señalizar que la integración en Asia siguiera el modelo europeo. Era algo completamente distinto al top-down modelo de integración. Y es una Asia que, aparte de dinamismo, está cada vez más vinculada y más presente en nuestra región. Y de ahí la importancia de interrogarnos, como nos interrogamos hace no muchos días, en un seminario convocado por la CEPAL en Santiago, sobre los efectos del TPP en nuestros países. Que es algo que requiere, por otra parte, interrogarnos acerca de qué es exactamente el TPP, el Trans-Pacific Partnership. A esta altura del partido, mucha gente, sobre todo la gente joven, te diría, no seas bruto, como no sabes lo que es el TPP, todo el mundo sabe, entras a Wikipedia y te dice lo que es el TPP. Pero muy poca gente, creo, yo no me incluyo en esa poca gente, ha leído el texto completo del TPP. Y les puedo asegurar que hay cosas más divertidas que leer el texto completo del TPP. Por otra parte, ha sido publicado no hace mucho, un mes
mes y medio. Ya está el texto completo y lo pueden leer, 1000 páginas, no es mucho. Claro que con la parte de los capítulos de grabaciones y demás, pero si algún día organizamos un seminario sobre la importancia de la letra chica, donde se esconde el diablo en los acuerdos internacionales, yo sugeriría claramente hagamos ese seminario sobre el TPP. Y el TPP es claramente importante para nuestra región, primero porque hay 3 países miembros de la LADI, que son no solo miembros del TPP, sino en algunos casos miembros fundadores de la idea que lleva, del origen del TPP. En segundo lugar, por la importancia que tiene la relación de nuestros países, sean miembros o no del TPP, con los países que son miembros del TPP. Y acá viene también la gran utilidad del análisis de impacto que está desarrollando la CEPAL en este momento y que en parte fue presentado la metodología, sobre todo, de ese estudio en esa reunión. Y una reunión no solamente muy buena, son esas reuniones que te hacen pensar, como dice la gente joven, te echa a volar la cabeza, sino que al día siguiente, los que participamos por lo menos, recibimos el link con la página de la CEPAL donde está todo. Podría no haber ido yo a Santiago y podría haber escuchado, claro que durante 8 horas, todo lo que allí se dijo, y me parece excelente como forma de tener un impacto y de abrir lo que allí pasó y allí se debatió. Y de alguna manera, quizás también lo cuento esto porque si algo me quedó claro del debate sobre el TPP con la participación de sectores de la sociedad civil, ONG, más que interesante lo que allí se dijo. Y había una cierto mal humor, para ponerlo fino, elegante, lo pongo en francés, malaise, con el hecho de que todo haya sido secreto y que recién ahora se está empezando a conocer lo que allí se escribió. Hace 2 días o un día, anteayer creo, en Buenos Aires, escuchaba a un gran especialista americano en relaciones internacionales que señalaba frente al tema de la no transparencia, dice, pero obvio que las negociaciones comerciales deben ser reservadas, deben ser publicadas solamente al final, como aquí me da impresión que hay varios negociadores quizás estén de acuerdo con esa posición. Yo he sido negociador y no estoy de acuerdo con esa posición, porque de alguna manera me parece que es una de las tantas obsolescencias que estamos teniendo hoy en día y que explica, ya me voy a referir a eso, el mal humor de la gente, incluso con respecto a las negociaciones comerciales internacionales. No es un tema menor. La ventaja es que finalmente, volviéndolo al TPP, es que se publicó completo. Y algo me intrigaba con respecto al TPP. Y sobre todo porque en ese análisis del contexto global, uno de los factores de incertidumbre que se están poniendo de manifiesto es precisamente la erosión del sistema global multilateral de la OMC. Sistema global multilateral que no es una creación de mercantilistas, sino que es la más profunda reflexión que produjo ese pequeño incidente en la evolución de la humanidad que se inició en 1914 y terminó en 1945 con 150 millones de muertos y países desaparecidos, transformados y demás, que fue precisamente la resultante de que no había, por ejemplo, en el campo del comercio, las inversiones, un marco global que permitiera disciplinar a los países. Y de alguna manera, algunos de nosotros teníamos la sensación de que la proliferación de los megaacuerdos comerciales internacionales
preferenciales, por lo tanto discriminatorios, podía conducir a una erosión fatal, final, de la OMC, sin que hubiera un sustituto a la OMC como mecanismo multilateral pactado por todos los países miembros o actualmente miembros de la OMC. El TPP es el primer mega acuerdo que sale a la luz. Varios están en la cocina. El más fuerte desde el punto de vista de implicancia económica, el comercio, inversiones, sería el TTIP o TATIP, el Transatlantic Trade and Investment Partnership, que también está en la cocina. Y luego está el RCEP, que es más bien de factura asiática. Y luego están los que estamos nosotros negociando. Por ejemplo, el caso de Unión Europea-Mercosur, que ilustra este caso las dificultades que a veces tenemos para entender estos acuerdos y para seguir estos acuerdos. Yo tengo la sensación, habiendo sido negociador también, quizá he sido parte del problema, de que en materia de negociaciones comerciales internacionales, y pido disculpas de decirlo en este foro, en este lugar, hay mucho de bluff game que da lugar al blame game. El bluff game es hacer como que estoy negociando. Y el blame game es, finalmente no pude porque usted tiene la culpa. Por supuesto, no yo. Y esto lo digo con motivo de la negociación Unión Europea-Mercosur. Teníamos la sensación que los culpables éramos los argentinos proteccionistas que no queríamos negociar. Por momentos parecían como culpables los brasileros. Hace 3 días quedó claro dónde está el problema, con esa noticia que ha sacudido el ambiente de las negociaciones de mega acuerdos, de 13 países que piden a la Unión Europea que excluya productos sensibles de oferta a Mercosur. Esto puede ser una mala noticia o una muy buena noticia. Puede ser una mala noticia porque podría estar indicando que la negociación Unión Europea-Mercosur finalmente va a fracasar. O puede ser una excelente noticia porque estaría indicando que la forma de negociar y el tipo de acuerdo que estamos tratando de lograr es obsoleto. Vienen de un mundo que ya no existe más. Que de alguna manera esa idea de zona de libre comercio con 90% de liberación del intercambio y sin cláusulas de escape y sin... Pará, eso es viejo. Eso es el mundo que ya está siendo superado por las realidades. No, si lo dice el artículo 24 del GATT. Y entonces uno lee el artículo 24 del GATT y el artículo 24 del GATT no dice eso. El artículo 24 del GATT está lleno de ambigüedades constructivas que los juristas entienden cómo interpretarlas, llenas de jeitinios que te permiten hacer las cosas de la manera en que lo podés hacer si entendés las normas y el porqué de las normas. Y digo esto porque de alguna manera este acuerdo, mega acuerdo, porque mega acuerdo de Unión Europea-Mercosur, Unión Europea-Mercosur, que tal como lo planteaba inteligentemente Ricardo Lagos el 4 de enero en un excelente artículo publicado en La Nación de Buenos Aires y que fue debatido hace pocos días en ese seminario del INTAL-BID. El artículo se titula, un título muy provocador, ¿y si Europa nos lleva a nuestra integración? Esto es, ¿y si al haber un acuerdo Unión Europea-Mercosur empezamos a colgar de ese acuerdo la red de acuerdos que ya existen entre países miembros de la LADI y el Mercosur a través de acumulación de origen y otro tipo de normas que hoy en día no están instaladas? Y si de alguna manera esto está empezando a ser el precedente para otra red de acuerdos, mega acuerdos,
me resisto a usar la expresión de libre comercio. Mega acuerdos preferenciales, porque son todos preferenciales, son todos discriminatorios. Tal como lo plantea hace pocos días también, lo deja caer, como suelen hacer los políticos, dejan caer algo para que se produzca debate y ver qué pasó, tantea el terreno. Lo deja caer el canciller de España al pasar por Buenos Aires la semana pasada y dice, no deberíamos pensar en un acuerdo trilateral transatlántico. Unión Europea, Estados Unidos, pudo haber dicho América del Norte. Mercosur pudo haber dicho América Latina. Pudo haber entrado, pero eso no es la tarea de un político, eso de después vienen las realidades. Pudo haber entrado a mayor detalle y pudo haber dicho un acuerdo en que participan Estados Unidos y Cuba, teniendo en cuenta el desarrollo de la relación Estados Unidos-Cuba que se está dando. Por otro lado, la Unión Europea y por otro lado, Mercosur, América Latina, teniendo en cuenta el planteamiento de Ricardo Lagos, entre otros. Tan pronto uno lo empieza a ver de esa manera, uno empieza a ver de que las cosas se están moviendo de una manera que hay que saber interpretar cómo se están moviendo y que no necesariamente van en la dirección de los planteamientos de mega acuerdos preferenciales que provienen de hace una década, entre otros el TPP o el Transatlantic, Europa, Estados Unidos, acuerdo de libre comercio. Lo dejo ahí para la reflexión, pero eso me permite volver al tema del TPP y su impacto en América Latina. En realidad, cuando estamos hablando del Asia, lo dije antes, podemos también poner sobre la mesa otros posibles mega acuerdos que están de alguna manera planteados, algunos formalmente planteados y de alguna manera olvidados. Y me refiero a la propuesta del primer ministro chino en el 2012, Wen Jiabao, de iniciar el estudio de factibilidad de un eventual acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China. Nunca se le contestó. Un análisis interesante de la experiencia de acuerdos y de estudios de factibilidad de China con otros países. La página web de China en materia de acuerdos de libre comercio es espectacular, llena de información. Y señala, por ejemplo, que el estudio de factibilidad que llevó al acuerdo de libre comercio con Corea demandó 10 años. Por lo tanto, aceptar un estudio de factibilidad no quiere decir que mañana vamos a firmar el acuerdo. Y luego el análisis de los, hasta ahora, 4 acuerdos de libre comercio de China con la ASEAN, del acuerdo marco, pero por supuesto con Early Harvest, al acuerdo de libre comercio de bienes, de servicios y de inversiones, también pasaron más de 10 años. Y según la página web, se está negociando ahora un acuerdo de última generación. No pude encontrar detalles de qué consistía lo de última generación, pero se supone que es más de los acuerdos que ya tenemos. Por lo tanto, la agenda de acuerdos con los países del Asia puede ser muy amplia, muy diversificada y de alguna manera puede ser construida con aporte nuestro, es decir, desde nuestra perspectiva, y voy un poco luego a referirme a ese tema. Y para concluir la parte del TPP y su posible impacto, algo que me intrigó y que lo mencioné en esa reunión de la CEPAL, era qué significaba la palabra Pacífico en el TPP, que era Trans-Pacific Partnership. Porque hasta el momento habíamos estado acostumbrados a que de alguna manera los acuerdos preferenciales eran de regiones
relativamente fáciles de definir, regiones geográficas. Europa, podrá discutirse si Turquía es Europa o no, pero Europa. Es decir, Bolivia no podría pedir ser miembro de la Unión Europea, ni Argentina tampoco, Europa. Mismo ALADI, Mercosur, mismo NAFTA, hay siempre un componente geográfico relativamente bien definido. En el caso del TPP, el concepto mismo de Pacífico puede llevar a levantar preguntas de what are we talking about cuando decimos Pacífico. Pero luego de esa reunión y de la respuesta que recibí en esa reunión, que no me dejó tranquilo, finalmente decidí leer el tratado. Pero como leer el tratado era tan largo, leí solamente la normativa sobre acceso y recomiendo fuertemente que lo lean. Y a partir de la lectura empezaron a caer cantidad de cosas que se han escrito y dicho sobre el TPP, de aquello que decía Pascal Lamy cuando todavía era director de la OMC en una conferencia muy buena en Delhi. Decía, la geopolítica ha retornado a la mesa de negociaciones comerciales internacionales. O de aquello que la Casa Blanca en su página web señala y atribuye al presidente Obama, pero yo no estaba presente, así que no sé si lo dijo, le atribuye al presidente Obama haber dicho el día de la firma del acuerdo del TPP, y probablemente estaba dirigiéndose a sus congresistas. Dijo algo así como, o las reglas las escribimos nosotros o las escribe China. Entonces, de alguna manera me da la impresión de que por ahí había algo muy en la línea de lo que ha planteado un gran economista en estos temas, un gran especialista, Richard Baldwin. Tenemos que fijar los estándares que permitan ir más allá de la OMC, porque la OMC no la podemos cambiar porque no nos ponemos de acuerdo todos. Por lo tanto, tenemos que generar hechos. Siempre me quedó un poco la sensación de que eso podía ser lo que estuviera detrás de alguna de estas movidas, por lo menos en la mentalidad o en la idea de algunos de los países participantes. Y finalmente leí el artículo 30.4. Lo tengo en inglés, no lo bajé en español, pero se puede bajar en español porque la página web de Chile, Perú y México lo tienen en español. Y sobre acceso. Y dice, este acuerdo está abierto al acceso de cualquier Estado o territorio aduanero separado que es miembro de la APEC. Listo, ahí está claramente definido el espacio del cual puedes ser parte del Transpacífico. Por ejemplo, Rusia podría ser parte del Transpacífico. Y agrega, literal B, cualquier otro Estado o territorio aduanero separado, según sea que las partes puedan ponerse de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente cualquier país latinoamericano que no tenga nada que ver con el Pacífico, Uruguay, Argentina, cualquier país africano, Angola, Egipto, podría decir, quiero ser miembro. Claro que establecen, tenés que ser aceptado, y establece el procedimiento para ser aceptado. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente entonces este mega acuerdo, eventualmente, podría llegar a ser el sustituto de la OMC, a medida que va creciendo. Podría ser una forma indirecta de sustituir la organización global multilateral que de alguna manera fue diseñada para asegurar que no se repitiera aquello que llevó al mundo en los años 14 en adelante. Y no queda nada más escrito, pero está abierto la posibilidad de que cualquier país, a condición que sea aceptado, puede ser miembro del Trans-Pacific Partnership. Puesto de esta manera ya deja de ser un mega acuerdo comercial preferencial, sino que puede ser un acuerdo que socave el sistema global multilateral de una manera no
imaginado. No digo que esa sea la intención, digo que esa puede ser la intención si es que no tenemos claro qué es lo que se ha pactado. Hay alguna otra referencia en el 33 que vale la pena leerla, pero no voy a seguir insistiendo en esto, que es ¿qué pasa si hay una modificación de las reglas de la OMC que tuviera como impacto modificar algunas referencias que haga el TPP a esas reglas? Y más o menos lo que dice es, lo que queda en pie son las reglas que hemos hecho nosotros, aun cuando se modifiquen las reglas de la OMC. Lo dejo ahí porque creo que si nosotros hubiéramos escrito eso en la LADI, hubiera sido un poquito cuestionado por algunos de nuestros principales socios comerciales y políticos. Dicho esto, y para ir ya aterrizando, yo quisiera señalar 3 puntos de mi reflexión sobre el impacto de lo que está pasando en Asia y en Asia en relación a América Latina, sobre nuestra propia integración y sobre nuestra estrategia de inserción comercial internacional. Y debo decir de que los 3 puntos de alguna manera, como suele ocurrir en cualquiera de nosotros, uno va evolucionando, va pensando constantemente, sobre todo cuando tenés claro de que las cosas están cambiando y no tenés que quedarte obsoleto. Y cuanto más edad tenés, más temor tenés a quedarte obsoleto. Entonces seguís tratando de ponerte al día. Y yo creo que esos 3 puntos son, en mi caso, responsabilidad exclusiva de la CEPAL, porque me invitó a ese seminario hace 10 días en Santiago. Y mientras escuchaba lo del TPP y hablábamos del TPP, tenía presente, y a cada rato me activaba el cerebro, el nombre de la sala en la cual estábamos reunidos, Raúl Previch, y uno de los grandes cuadros que había en la entrada, Celso Furtado. Y entonces empecé a pensar como pensaban ellos, y empecé a reflexionar qué pasó con las ideas que tenían y que de alguna manera tuvieron problemas cuando, por ejemplo, algunas de ellas se incorporan en lo que fue la LALC, y que lo que se quería que fuera la LALC tuvo que cambiar de rumbo porque se dijo tiene que ser una zona de libre comercio, artículo 24 del GATT. Nadie sabía mucho qué era una zona de libre comercio en esos años, había solamente un precedente que era la EFTA, la zona de libre comercio de Europa. Entonces, de alguna manera, me quedó la sensación de que la rigidez de la interpretación de las normas internacionales pactadas en el sistema multilateral, que a su vez son reflejo de la geopolítica, estaba impidiéndonos hacer lo que queríamos hacer, que era trabajar juntos para la transformación productiva, para desarrollar inversión productiva, para conectar nuestras economías. Y al introducirse el fenómeno o la figura de zona de libre comercio, produjo el resultado que produjo, que obligó a cambiar al ALC por al ADI en esa reunión que hice referencia al comienzo de mi presentación. Entonces, de alguna manera, en estos 3 puntos tengo presente esa necesidad que tenemos de trabajar juntos como región para acentuar nuestra transformación productiva, desarrollo económico, obvio que desarrollo social, no solamente comercio, inversiones, y para mejor relacionarnos con las otras regiones del mundo, no solamente el Asia, por supuesto, todas las regiones del mundo, pero en este caso de nuestra reunión particularmente con el Asia. Y me da la impresión que los 3 puntos que quisiera mencionar en esa óptica es, por un lado, la validez de la idea planteada por Heraldo Muñoz en su momento, por el gobierno de Chile, por la señora Bachelet, de la convergencia en la diversidad. Tiene una validez tremenda, tiene una actualidad espectacular. Es algo como que está pendiente de que la desarrollemos de acuerdo a lo que se conversó en esa reunión el 24 de noviembre del 2014 en Santiago, con todos los ministros de Relaciones Exteriores, incluso de Guatemala, de Comercio, varios.
y que de alguna manera, gracias al aporte de la CEPAL, se habló de las hojas de ruta que permitían llevar adelante la estrategia de convergencia en la diversidad. Se dejó bien claro en ese debate, no se trata de fusionar Alianza del Pacífico y Mercosur, no es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de conectar, facilitar comercio, conectividad física, acuerdos sectoriales, y así se dieron una serie de elementos que conformarían la agenda de convergencia en la diversidad. Fue ahí donde, mientras yo escuchaba en el panel en que participamos, lo moderaba el Chacho, decía, pero yo recuerdo haber leído en algún lado un texto jurídico que precisamente daba todos los elementos para desarrollar estrategias de convergencia en la diversidad, y de repente quizás estaba mal dormido, cayó la ficha y dije, pero claro, sí es el Tratado de Montevideo de 1980. Y leí de vuelta el tratado y me preguntaba, pero ¿qué más hay que agregar a esto para desarrollar la convergencia en la diversidad? Y con el tiempo fui encontrando dónde estaba el problema. Y el problema estaba en que muchos de nuestros socios, particularmente del mundo más industrializado, nos dirían, no lo puedes hacer de esa manera, lo puedes hacer solo si lo haces conforme al artículo 24. Entonces uno podría decir, bueno, pero después de todo está la cláusula de habilitación y la LADI está colgada de la OMC por la cláusula de habilitación. Sí, pero eso está hecho para países muy poco desarrollados. Hasta que de alguna manera luego estudiando el origen de la cláusula de habilitación y porque algo entendía de la OMC, llegué a la conclusión, no, eso está ahí porque lo pagamos. Y me acordé entonces de lo que concluimos en Acapulco, que si ese iba a ser el tratado, necesitamos sacar algo en la OMC que legitimara, en el GATT, que legitimara eso. Y de alguna manera comprendí luego por qué los países latinoamericanos, miembros del GATT, fueron los que impulsaron la cláusula de habilitación para colgar la LADI en la cláusula de habilitación. Y ahora, 20, 30 años después, queda claro que gracias a eso nos liberamos de restricciones que vienen de un mundo que ya no existe más, que está cambiando dramáticamente. Es un tema para pensar, pero me da la impresión de que la estrategia de convergencia en la diversidad, tal como fue planteada en esa reunión y propuesta en el documento de la CEPAL, es algo que perfectamente cabe dentro de la estructura institucional y la mecánica de trabajo de la ALADI. Primer elemento de los tres, la convergencia de la diversidad. Segundo elemento, que yo creo que ahí sí podemos aprender mucho de Asia-Pacífico, de Asia sobre todo. Segundo elemento, y digo Asia para el componente asiático del Asia-Pacífico, que es la importancia de la estrategia nacional. Es decir, ok, pero para hacer todo esto, si tú no sabes qué es lo que quieres y qué es lo que puedes, hermano, tienes problemas. Es decir, si vas a seguir una metodología bottom-up, de construcción desde abajo, tiene que ser una metodología en lo que se logra es concertar intereses nacionales de países que saben qué es lo que quieren. Y para lo cual las reglas pactadas tienen que facilitar la concertación y no ser dogmáticas en cuanto al cómo de la concertación. Yo creo que la estrategia nacional es la que va a determinar la relevancia que para cada país tiene el espacio regional. Puede ocurrir que no nos pongamos de acuerdo, puede ocurrir que a un país no le interesa el espacio regional. Listo, está. Pero ¿por qué el resto de los países se tienen que detener en seguir avanzando en figuras creativas, innovativas, sobre cómo trabajar juntos, una vez que descubres que encuentras, gracias a las ambigüedades constructivas del GATT, jeitinios para legitimar tu forma de trabajar con las normas del GATT? No a través de una visión dogmática de qué dice tal artículo o tal otro, sino a través de una visión bien práctica de lo que puede decir. Ayuda muchísimo a esto. ¿Me pasé ya? No, está bien. Ayuda muchísimo a esto
algo que también descubrí con el tiempo. Y estos temas son muy lindos porque se prestan a una visión casi de novela policial. Y lo que descubrí gracias a un economista americano de Universidad Americana que escribió un excelente paper hace 3, 4 años que se titula Los misteriosos orígenes del artículo 24 del GATT. Con ese título, ¿cómo no lo iba a leer? ¿Qué era lo que explicaba el artículo 24 del GATT? Y este señor se había dedicado a leer, creo que eran más páginas que las que yo leí aquí, leer los documentos desclasificados que hasta ese momento habían sido secretos de Canadá y de Estados Unidos sobre una negociación secreta que habían llevado adelante los dos países para establecer una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando de 1947, cuando el argumento central de Estados Unidos frente a Gran Bretaña era de que no podía permitirse en lo que se estaba negociando, que iba a ser luego el GATT, ningún espacio para la preferencia imperial británica. Y de ahí que quedó la cláusula del abuelo, la preferencia imperial queda para lo que ya estaba firmado en ese momento. Y justo cuando eso se le estaba diciendo a Inglaterra, se estaba negociando en secreto un artículo que llevó a incluir en el artículo 24 algo que no estaba incluido en los primeros borradores, que fue la figura de zona de libre comercio. Lo único que había en el borrador del artículo 24, las primeras versiones, era la unión aduanera. De ahí la gran dificultad que luego hubo para saber de qué estamos hablando por zona de libre comercio. Con lo cual, de alguna forma, confirma esta idea de que no tenemos que tomar todos esos textos en forma dogmática y decir, no, no podemos hacer esto porque está tal texto que nos impide hacerlo. Hay que tratar de entender bien de qué se trata. Y el tercer punto, además de los dos mencionados, la importancia que tiene, yo diría que este es el punto central. Este es el gran desafío que tenemos por delante y que tiene por delante esta casa y los que, de alguna manera, desde fuera de esta casa, a través de la reflexión, del análisis, podemos contribuir al desarrollo futuro del trabajo conjunto de los países del espacio latinoamericano. Sabemos que en toda negociación, cualquiera que haya estado, y varios de ustedes están en las mesas de negociación, más allá del bluff game y del blame game, la clave de una negociación es fabricar puntos de equilibrio, lograr puntos de equilibrio. En el plano nacional, lograr puntos de equilibrio entre intereses ofensivos e intereses defensivos. En el plano nacional, lograr puntos de equilibrio entre el corto, mediano y largo plazo, que muchas veces plantean demandas contradictorias. Pero en el plano de la negociación de un acuerdo o de la puesta en práctica de un sistema como el de la LADI o de un acuerdo como el del TPP o de los acuerdos que negociemos, y vamos a tener que seguir negociando estos acuerdos hacia el futuro, el punto de equilibrio más complejo de lograr, si es que tenemos una visión dogmática de cómo lograr los puntos de equilibrio, es el punto de equilibrio entre las demandas de flexibilidad y las demandas de previsibilidad. Para entender de qué estamos hablando, demanda de flexibilidad para cualquiera que negocia o ha sido negociador, como yo he sido, es lo que te dice el político, sobre todo si está en el último año de gobierno y tiene elecciones por delante. No me ates demasiado porque necesito... No me ates en la interpretación de lo que el Mercosur dijo porque necesito... Y eso es común, es decir, el político con razón demanda flexibilidad, demanda no quedar atado innecesariamente. ¿Cuál es el problema? Es de que la razón por la cual hacemos estos acuerdos, más allá de lo que puede ser lo mediático, salir en los diarios, todo eso, que también existe, la razón de fondo, si está bien encarado el acuerdo, es de que haya inversión productiva. Y entonces, así como tienes que poner la foto de tu ministro, tu presidente, para tratar el tema de la flexibilidad en el acuerdo, tienes que poner la foto del inversor, que te va a decir, ¿tú quieres que yo ponga 100 millones o 1.000 millones de dólares
en el mercado que me estás prometiendo con estas reglas, que las puedes cambiar en cualquier momento, que puedes recurrir a eso que alguna vez uno ha aprendido o escuchado navegando estos temas, es las reglas están para ser cumplidas en lo posible. Ok, una maravilla, pero entonces pones tú la plata, pero no voy a poner yo plata en función de en lo posible. Yo creo que este es un tema que requiere mucho de reflexión política y mucha reflexión técnica. ¿Cómo lograr previsibilidad? ¿Cómo lograr previsibilidad si toda la literatura de los acuerdos de libre comercio me dicen, según sea en qué idioma, imaginemos en inglés, me dicen one shot integration, de un solo tiro tiene que dar la negociación y el acuerdo y ahí para siempre, y esto es así y no tiene que haber posibilidades de interpretaciones, de válvula de escape, cláusula de salvaguardia en un acuerdo, jamás tiene que cumplirse, rigurosamente tiene que cumplirse. Lo que ocurre es que no se cumple y se va dejando y se va desgastando la figura del acuerdo respectivo. Y la buena noticia entonces es de que en este momento ya es más difícil decir eso. Es más difícil que no decir no hay forma de construir las ambigüedades, no hay forma de introducir elementos de flexibilidad. Por ejemplo, un excelente informe del Instituto de Estudios de Desenvolvimiento Industrial del Brasil, el IEDI, donde están las principales empresas brasileras, de hace 2 años o 3 años, creo que la autora del equipo que redactó el informe es Vera Torstensen, que algo sabe de estas cosas, tiene la ventaja Vera, que es economista, que estuvo obligada a estudiar Derecho. Y entonces ya llegó a la síntesis perfecta para manejar estos temas. Si tú quieres manejar estos temas, tienes que tener el training necesario para tener constantemente y en forma dinámica la sinergia entre la lógica del poder, la lógica de la legalidad y la lógica de lo económico. Si te quedas solamente en una de las lógicas, no entiendes nada, que muchas veces esto pasa con nuestros amigos, mis amigos, los economistas. Visualizan esto solo desde el ángulo de lo económico. Y entonces, lo que se pierde ahí de vista es la posibilidad de poner, como decía ese informe del IEDI, válvulas de escape. Por supuesto, como era de Vera Torstensen en el informe, estaban previstas válvulas de escape para disparidades cambiarias. Claro que hay que preverlas, para disparidades macroeconómicas, como estaba previsto en el GATT original. Estaba previsto para los países en desarrollo. Y todo eso se fue cayendo en desuso porque esa no era la ortodoxia. Entonces, de alguna manera, para lograr el equilibrio entre previsibilidad y flexibilidad, tienes que dejar la ortodoxia de lado. Y tienes que tener acuerdos que no sean one-shot integration, sino de cláusulas evolutivas que permanentemente vayan evolucionando. Imaginemos nosotros si estaríamos leyendo estas noticias que nos han conmovido sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, si finalmente alguien dijera, pero ¿por qué tiene que ser el 90%? Puede ser el 60%. Lo dicen los que impulsaron otra negociación que no se ha podido concluir, o casualidad. India, Unión Europea, que decían, ¿por qué tenemos que meter el sector automotriz? ¿Por qué tenemos que meter alimentos? Las normas no nos obligan a eso. La interpretación que tú haces de la norma y que se traduce en esa expresión tan clásica en las negociaciones comerciales internacionales de take it or leave it, es lo que introduce la rigidez, pero no la norma como tal. Entonces, tengo la impresión de que por aquí debemos pensar muchas cosas hacia el futuro para lograr negociaciones, por ejemplo, con la Unión Europea, que no tengan la rigidez que tienen los planteamientos que hoy se están efectuando, que puedan ser revisados los acuerdos cada 2, 3 años, cláusulas evolutivas y demás. Si ustedes releen el convenio marco Unión Europea-Mercosur, firmado en 1995, surge inmediatamente la pregunta, bueno, pero ¿y por qué no pusimos en práctica esto? Si de alguna manera esto nos permitía, si hubiéramos puesto en práctica esto, probablemente estaríamos mucho más lejos, habríamos llegado más lejos de lo que hemos llegado hasta ahora en la no negociación entre Unión Europea y Mercosur. Y termino citando algo que
al leerlo, probablemente pueden explicar algunas heterodoxias que he introducido en mi presentación y por qué mi espíritu un poco provocativo en esta presentación. Y la culpa es de un caballero que no conozco, que el día 10 de abril del 2016, es decir, claro, la semana pasada, publica en el Financial Times un artículo que se los recomiendo fuertemente. Se llama Larry Summers. Algo sabes, fue secretario de Tesoro de Estados Unidos, profesor en Harvard. Y lo que plantea Larry Summers en su artículo, que ha hecho bomba por el autor, tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando y está marcado desde el título mismo, lo que él plantea. Y dice, el comercio global debe ser rehecho desde abajo. El problema es que la gente ve en la integración un proyecto originado en elites para elites. Lo dice Larry Summers, no lo dice un comunista, un populista, no, Larry Summers. Y lo que constata él es de que la idea de, con gran consenso después de la Segunda Guerra Mundial, de promover la integración económica global, ha entrado en caída libre. Hay una revuelta contra esa idea, particularmente en los países occidentales. Se manifiesta, y pone un ejemplo, en que los principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos han dicho claramente que no apoyan el TPP. Dice, claro, en parte esto se debe a falta de conocimiento, no entienden lo que son estos acuerdos, ¿okay? Y desaciertos también. Pero señala que el núcleo duro de la revuelta contra la integración global no es la ignorancia, es la sensación de que es un proyecto llevado adelante por élites, para las élites, con poca consideración para los intereses de la gente ordinaria. Ordinary people, no ordinaria en sentido, ordinary people, la gente común, que de alguna manera me recordaba lo que escuchaba de la gente común expresada en las organizaciones ONG que estaban representadas ese día en Santiago. Decía, todo lo que han negociado es secreto, no han tomado en cuenta los pueblos originarios y demás. Una serie de críticas de ese tipo, serán válidas o no, no lo puedo saber, pero lo que sí sé es que quienes representaban a la gente común decían, esto no lo voy a poder vender en mi gente. Y finalmente, la parte, me gusta decir normalmente, prohibida para menores del artículo de Larry Summers. Esa cosa de que si yo lo tuviera que traducir en un diario en mi país, lo tacharía. Es muy, muy antipático. Si tuviera que producirlo en la Europa no británica, más todavía lo tacharía. Los precedentes de esta resistencia a las negociaciones se encuentran en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y son precedentes poco estimulantes con respecto a la idea de una globalización no gobernada, es decir, de la ausencia de gobernanza en la globalización económica internacional. Y de alguna manera está poniendo de manifiesto lo que uno está observando en la resistencia que se está produciendo en Europa, también incluso a un acuerdito desde el punto de vista europeo, pero va a ser más fuerte con el transatlántico, por el tema agrícola. La gente no está de humor para aceptar este tipo de cosas. Aceptarlas, por lo menos plantean la forma en que se están planteando. Y ahí viene el desafío enorme que tenemos, de encontrar y ayornar, ajustar la forma de presentar las cosas y de alguna manera, que es la otra sugerencia de Larry Summers, hacer que sea de abajo hacia arriba, es decir, que de alguna manera el énfasis
esté puesto más que en la promoción de la integración de mi país a la economía global, esté puesto en la administración de las consecuencias de tal integración desde el punto de vista del empleo, del desarrollo, de cantidad de temas que son los que en el fondo enervan a la opinión pública frente a la idea de acuerdos de apertura indiscriminada de comercio. No estoy diciendo, y no me vayas a retar, Ignacio, de que el TPP sea eso. Estoy diciendo de que es la imagen que está generando el tema del TPP y que la reflexión que tenemos que hacer no es tanto no ser parte del TPP, no negociar acuerdos con el TPP, sino sacar consecuencias prácticas de los deberes que tenemos que hacer para que esas negociaciones no produzcan frustración y resistencia en nuestras respectivas opiniones públicas. Esta sería mi reflexión. No sé si eso era lo que esperabas de mí, pero de todas maneras...